La ingeniería química, o más bien una parte de la ingeniería química, implica manejar con criterios, digamos, de producción de procesos grandes, cosas que en laboratorio hacemos en pequeñito. Y en laboratorio podemos hacer cosas sin reacción química y con reacción química. Las operaciones unitarias dependen de si existe una reacción química o no en el proceso. Las operaciones unitarias sin reacción química, las que conocimos hasta el momento, las hemos conversado y una de las cosas más importantes de lo que estamos diciendo, que no tengo muy claro lo que estoy diciendo como introducción, pero el punto es, mis queridos jóvenes, que cuando hablamos de hacer balance de materiales, es necesario tener en cuenta si la operación o el proceso que está involucrado en el balance tiene o no reacción química. Ya aprendimos las técnicas para hacer balance sin reacción química y en este momento es buen momento para aprender operaciones unitarias o cómo se hace balance cuando están involucradas operaciones unitarias con reacción química, ¿no es cierto? Y entonces ahí es cuando uno recuerda, no hemos hablado de esto todavía, ¿verdad? O sea, sí estoy empezando desde donde debo, ¿no? No estoy repitiendo nada. Ok. Entonces, mis queridos jóvenes, lo primero que tenemos que tener claro cuando entramos aquí es qué implica una operación unitaria con reacción química, y lo que debemos recordar es que así como existen operaciones que se repiten sin reacción química, que se repiten en muchos procesos industriales, también hay operaciones unitarias con reacción química que se utilizan ampliamente en el sector de la producción, en el sector industrial, etcétera, ¿no es cierto? Y es lo primero que les quisiera preguntar. Cuéntenme, por favor, ejemplos de operaciones unitarias con reacción química. A ver, cambiarme al chat, ¿no es cierto? Muy buenos días, buenas tardes, perdón. Y la primera mano que está alzada es Alejandro Sebastián Pacheco. ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Jim. Mi Cuente, un ejemplo ejemplito. es el más típico y el más común, la combustión. Ok, dígame, ¿qué es la combustión? Es un proceso en el cual se quema una materia y pasa a transformarse en CO2 y, y bueno, se cambia su estado de la materia, no se, se Mi modifica. querido, mi estimado Alejandro, le falta mucho a esta definición, porque decir que combustión es quemar, y segundo, que se forma CO2. Lo primero es un término muy básico y el segundo, no siempre es verdad que la combustión implica CO2, ¿no es cierto? Error, fuera de la cabeza, no es así. Eh, Alguien, por favor, me indica qué es la combustión con un poquito más de, de solvencia académica, ¿no es cierto? No sé si las personas que están alzadas la mano querían hablarme de combustión o tenían otro ejemplo. Por favor, de quienes tienen alzado la mano y alguien quería hablar de combustión, puede abrir el micrófono para decirme, ¿qué es combustión? Yo dije, ¿Quién fue yo? ¿Quién? ¿Gisela? yo, Gisela, perdón. Gisela. Ah, tengo a Gisela y a Lisbeth, pero en este caso, como la mano de Gisela estaba levantada antes, Gisela va a completar lo que nos dijo Alejandro y lo va a hacer bien, ¿no es cierto? Ya. La combustión es una operación unitaria con reacción química que es exotérmica y de clase oxidante, de lo que recuerdo, y que se da de manera rápida y violenta. ¿Pero qué se da? La ¿Qué se reacción, da de manera rápida y violenta? la reacción química. Sí, pero eso, ¿qué consecuencia tiene? No Eh, sé, tal eh, vez, a ver, dígame ya. Dígame, que, Gisela, dígame. que se se me fue la palabra, que desprende energía. ¿No es cierto? Uh-huh. La combustión es una operación unitaria con reacción química que consiste en la oxidación rápida y violenta de una sustancia
con gran desprendimiento de energía. ¿Cuál es el objetivo de la combustión? Obtener esa energía para usarla en otros procesos, ¿cierto? Facilito. El ejemplo como sí nos dijo Alejandro al comienzo, el típico, el más clásico, el más conocido, pero no el único. Más ejemplos de operaciones unitarias con reacción química, por favor. Se acabaron. Combustión es todo. En el mundo solo hay una reacción química de aprovechamiento industrial, que es la combustión. Buena tarde, Carol. ¿Cuál otra se te ocurre? Buenas tardes, la electrólisis. ¿En qué consiste la electrólisis? Es una operación con reacción que es de separación por medio de, o sea, aplicando electricidad, entonces se separa por medio de iones, tenía entendido. Bueno, la electrólisis no necesariamente o no exclusivamente es de separación, ¿no es cierto? Pero tiene varias aplicaciones industriales y sí tiene razón, la electrólisis es una reacción química muy utilizada. Dime, por ejemplo, ¿qué aplicación tiene, Carol, la electrólisis? Carol. Sí, por ejemplo, cuando tenemos sustancias acuosas, ahí he escuchado también que se le aplica la electrólisis. ¿Pero qué es una aplicación, Carol? La aplicación es algo concreto, un uso concreto, ¿no es cierto? Bueno, pues si la aplicación es de sustancias acuosas donde aplico electrólisis, eso no es una aplicación concreta. ¿Quién me dice una aplicación concreta de electrólisis, por favor? Ahí se fueron las manos, como subieron, se bajaron. ¿Luis Claudio? ¿O se te quedó alzada la mano? Buenas tardes, Inge. No, sí, yo justamente ya hace tiempito mismo ya vi una aplicación de la electrólisis, en este caso para producir hidrógeno a través de la reacción de química del agua no me acuerdo si es que era con carbonato de sodio o con la sal nomás. Esto era para producir hidrógeno puro para que pueda manejar, para utilizar el hidrógeno, para utilizar, por ejemplo, están haciendo unos métodos para utilizar en los carros, también para utilizar en los motores, para utilizar también en algunos robots o también en la nanotecnología. Es una de las aplicaciones, si no la más importante que existe en este momento, la generación de hidrógeno verde, se dice. ¿Sí? Porque yo puedo generar hidrógeno utilizando electricidad. Como bien nos acaba de decir el Luis Claudio, ¿sí? Yo puedo generar hidrógeno por electrólisis. Y ese hidrógeno lo puedo utilizar como fuente de energía por combustión. Y ahí es cuando yo corrijo lo que dijo el Alejandro. Yo puedo quemar el hidrógeno, pero por supuesto, si yo quemo el hidrógeno, el concepto de combustión no es que haya carbono, es que una sustancia cualquiera se oxide rápida, violentamente, con alto desprendimiento de energía. Así que el hidrógeno del que nos está hablando Luis Claudio, que yo lo produzco, por ejemplo, por electrólisis, hay otros métodos, pero yo pregunté aplicación de electrólisis, ¿no es cierto? Entonces sí, lo que nos está diciendo Luis Claudio es una aplicación súper práctica, la obtención de hidrógeno verde, así le dicen, ¿sí? Y ese hidrógeno se puede utilizar como fuente energética, y lo que dijo Luis Claudio es correcto, es para uso en los vehículos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O qué no han oído de los carros de hidrógeno? ¿De dónde creen que viene el hidrógeno? ¿Sí? Y cuando yo quemo el hidrógeno es facilito, guaguas. H2 más O2, H2O. ¿Dónde está el carbono? ¿No es cierto? ¿Sí se fijan? Entonces, correcto lo que me dice Luis Claudio. Luego de entonces voy dos, ¿no es cierto? Voy la combustión y voy la electrólisis. Solo una aplicación quiero porque hay que avanzar. Analía, su ejemplo, por favor. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hola, Ian, ¿cómo estás? No estoy muy segura, pero creo que una es la fermentación como proceso unitario. Es correcto, claro. Analía está usando el antiguo nombre, o sí, el nombre viejo con el que les conocían a las operaciones unitarias con reacción química, que es proceso unitario. Sí, Hace algunos es que años... anterior sí me acordé de la anterior clase que una vez estábamos hablando primero de esto y tú dijiste que era proceso unitario antes a las de operaciones con reacción química. Es correcto. Lo que pasa es que antes, y cuando digo antes hablo de hace unos 30 años,
A las operaciones unitarias sin reacción les conocían solo como operaciones unitarias. Y a las operaciones unitarias con reacción les conocían como procesos unitarios. Pero como el concepto de proceso abarca mucho más, es mejor dejarlo como OPEs con y OPEs sin. ¿De acuerdo? Pero sí, es correcto la terminología que usaste. Algunos la usan todavía. Ok. Y la fermentación es un buen ejemplo. Pero yo te pongo en aprietos preguntándote qué es la fermentación como reacción química, A Analía. ver, la fermentación tengo entendido que es, por ejemplo, unas sustancias químicas, en especial lo que son compuestos orgánicos, pasan a ser otro compuesto, otra sustancia, a través de también la intervención de ciertos microorganismos. Y también a veces tiene que ver con se produce gases de ese proceso. Ya, Analía, lo que tú me acabas de decir describe cualquier reacción química. Una sustancia reacciona con otras sustancias, con microorganismos. Sí. Un montón de reacciones químicas entran en esa descripción, ¿no es cierto? ¿Quién me dice concretamente en qué consiste la reacción de fermentación? Gracias, Analía. Vanessa, ¿tenías otro ejemplo? No, ya bajó la mano. Tengo a Luis Claudio que acabó de participar. Vanessa alzó de nuevo, pero Aileen también tiene la mano alzada. Aileen, ¿en qué consiste la La fermentación? fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y se obtiene como producto de compuestos orgánicos o suplementos. Ok. ¿De dónde leyó? Lo encontré en Google hace un tiempito, en uno de los trabajos que usted mandó, pero lo tenía aquí en el cuaderno. Una cosa es leer eso, porque cuando estoy pidiendo el concepto me está leyendo mucho ese concepto. Y otra cosa es entender qué implica la fermentación. La diferencia entre metabolismo y catabolismo, por ejemplo, ¿conocen? Si conocemos la diferencia entre metabolismo y catabolismo, estamos como para usar esa definición, ¿no es cierto? ¿Qué también será eso de catabólico? ¿No? Si se fijan, una cosa es leerme una definición y otra cosa es entender. ¿Quién me ayuda? ¿Qué más? O más concretamente, ¿qué es la fermentación? Ya se fue también Vanessa, me quedo con el Luis Claudio. A ver, Luis Claudio, ¿qué tienes tú? Ya dije, la fermentación es una reacción química que consiste en la transformación de los azúcares en alcohol. Esa es muy específica, es un tipo de fermentación. Pero generalmente la fermentación, perdón, no generalmente. La fermentación es la reacción química en la cual existe descomposición por acción enzimática de determinados compuestos orgánicos que generalmente son carbohidratos. El producto que se obtenga dependerá de las condiciones de reacción, pudiendo obtenerse alcoholes o ácidos orgánicos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que hay que tener claro, ¿no? Así como yo tengo claro qué pasa en la destilación, debo tener claro qué pasa en una reacción química. La fermentación es un proceso catabólico que toma unas cosas para hacerles otras. O sea, sí, pero no me dice nada, ¿no? ¿De acuerdo? Generalmente la fermentación implica tomar carbohidratos y mediante acción enzimática descomponerles en alcoholes o ácidos orgánicos. Cuando alguien habló de microorganismos, estaba en lo correcto porque los microorganismos son los responsables de proporcionar las enzimas. Eso se estudia en orgánica. Yo entendería que ya lo están estudiando, si no, lo tendrán que estudiar. ¿No es cierto? No sé, en este momento creo que hay 2 químicas orgánicas, pero me parece que la fermentación sí entraba en la química orgánica 1. En fin, el punto, mis queridos jóvenes, es que sí tiene una aplicación industrial amplia, muy amplia. No solo en la fabricación o en la obtención de bebidas alcohólicas, sino en otras cositas más. Alguien que tenga otra aplicación de la fermentación que no sea para obtener trago. Hola, Vanessa. Perdón, dije, pensé que iba a decir otro ejemplo de balance en materia de corrección. Perdón. Ok, Amanda. Ya te doy la palabra luego de Amanda, entonces, Vanessa. La chicha que hacen ¿cómo es? En el oriente. Pero eso Ahí. es trago, mija. ¿No le parece? Eso es trago. Estamos hablando, acabo de decir alguna aplicación de la fermentación que no sea para obtener bebidas alcohólicas. Ahora,
algo que rescato de lo que Amanda me plantea, que no me ha escuchado, no me ha parado a volar, es que precisamente, recuerden ustedes el clásico ejemplo, ¿no? La chicha que ustedes toman en el Oriente es famosísima porque le conocen como chicha masticada, ¿verdad? ¿Se han escuchado eso? ¿Sí? Y básicamente es muy sencillo. Ellos toman la yuca de bajo, ¿cierto? ¿Quieres hablar de eso, Aileen? ¿O tú tienes algo que decirnos al respecto? No era para otra aplicación de la fermentación. Ok. Es que en el timing me cambian, ¿no? Porque veo la mano levantada y pienso que quieren hablar de este tema. Pero lo que iba a decir yo es que la chicha masticada implica precisamente tomar yuca. Las personas, los aborígenes del Oriente, mastican la yuca, la escupen, le dejan, permítanme ser gráfico, le dejan empapada en saliva, ¿sí? Y luego la dejan fermentarse. Adivinen de dónde vienen las enzimas que logran la fermentación de los carbohidratos de la yuca, de la saliva, ¿sí? Entonces no es de gana, no. No es para ocasionarle asco a la gente. Es porque para lograr la fermentación ellos no ponen levaduras, obtienen las enzimas directo de su saliva. Entre paréntesis les puedo decir, mis queridos jóvenes, que el sabor de esa chicha es bastante interesante. No sabe mal para nada, ¿sí? Un poquito cuestión de quitarse el asco, ¿no? Entonces vamos en orden y yo avanzo con otro, porque hay que conversar un par más y avanzar con lo nuestro. A ver, primero Vanessa tenía la mano alzada, ¿no? Con tu permiso, Aileen. Vanessa, tú tenías otro ejemplo. Sí, iba a decir acerca de la polimerización. Polimerización es un campo inmenso, sea concreta. Pero sí, a ver, antes de eso, vamos. ¿Qué es la polimerización, Vanessa? Igual, definamos. Es un proceso unitario con reacción química en donde a través de pequeñas estructuras que se llaman monómeros, estas se van acumulando de manera lineal hasta conseguir una macromolécula tridimensional. Llamada polímero, ¿no? Ajá, llamada polímero. Ok. ¿Un ejemplo concreto de polimerización? Me acuerdo de dos, creo que era... Deme el más bonito. El PET, que se utiliza más para el... ¿Qué quiere decir PET? Polietilentereftalato. Polietilentereftalato. ¿Cuál es el monómero y cuál es el polímero? El polímero es el PET. ¿Cuál es el monómero? El monómero era el chuta. No me acuerdo ese no conocía. Me acuerdo de cómo se, o sea, no me acuerdo del monómero en sí, pero me acuerdo de cómo se llamaba la síntesis a través del PET. O sea, me acuerdo de la aplicación del PET, que era como que para botellas plásticas, o sea, la mayoría de botellas plásticas. La mayor parte de botellas de las bebidas que ustedes compran es PET. Estoy de acuerdo. Pero el monómero, pregunté yo, y está bien. Carol, ¿sabes del monómero o tienes otra aplicación? Otro ejemplo. ¿Otro ejemplo de polimerización o otro ejemplo de reacción química? Otro ejemplo de reacción química. Ya. Ok. Antes de pasar a tu ejemplo y con el tuyo cerramos. Vanessa, otro ejemplo de polimerización. Me dijiste, tengo dos. El PVC. ¿Qué quiere decir? Polivinilcloruro. ¿Cuál es el monómero? ¿O también te volví a poner en apuros? En química orgánica, ¿no? Pero no me acuerdo bien. No, Ahorita el que PVC se aprecia en orgánica 1. no, del 2, en el 2 vimos polímeros. Pero ahorita que googleé, para ver cuál era el del PET, era el polietileno. El polietileno es el monómero del PET, no ha de ser. Sí, bueno, no lo sé. Recuerde que lo primero que aparece en Google no necesariamente es cierto, ¿no? Probablemente sí. Bueno, pero me acuerdo de esos dos no. en general. Ok. Para cerrar esta tanda de ejemplos, nos vamos con Carol y continuamos con nuestra vida, con la parte teórica de lo que tenemos que hablar hoy. Carol. La hidrólisis como operación unitaria, por lo que tiene una reacción de lo que... ¿Qué es la hidrólisis? La hidrólisis es cuando es una sal, puede ser que sea ácido o base, y esta en un medio acuoso se va forma un ácido. ¿Y qué aplicación industrial encuentras? Ya sé de qué me estás hablando.
como más, yo me acuerdo que una vez nos estaban diciendo que pasaban del acetato de sodio al ácido acético. Esa como ejemplo. Ok. Creo que me cogiste en curva con el ejemplo, la verdad. No estoy muy seguro como para decir sí o no. Pero la hidrólisis sí, es una reacción química que a mí me gusta ver, entender los conceptos desde la etimología, ¿no? O sea, entender la palabra. Hidrógeno o agua, generalmente agua. ¿Y qué quiere decir lisis? Ruptura quiere decir. Ruptura quiere decir, ¿no es cierto? Electrólisis, catálisis, hidrólisis, ¿no es cierto? Parálisis quiere decir casi roto, ¿no? Desde el punto de vista de las raíces de la etimología de la palabra. En fin, el punto, mis queridos guaguas, es que cuando llegamos acá nosotros tenemos que hablar de una cosa muy interesante. Quiero que caigan en cuenta y recuerden y tomen en cuenta y se acuerden de que cuando nosotros hicimos balance de materiales sin reacción química, hicimos balance de especies químicas, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, entra en nuestros procesos, entra ácido sulfúrico, sale ácido sulfúrico. Por donde salga, entra agua, sale agua. Entra aire, sale aire. Entra un gas inerte, sale el gas inerte. Aunque no tenga la fórmula química, yo balanceaba especies químicas. ¿Por qué? No había transformación de las mismas en un proceso sin reacción, ¿no es cierto? Es ocioso decir que cuando hay reacción química, pues existe cambio en la identidad de las sustancias químicas o de los componentes químicos. Por tanto, es imposible, en la mayor parte de los casos, hacer balance siguiendo las especies químicas. Eso tiene una consecuencia interesante, mis queridos jóvenes. La forma más segura de hacer balance con reacción química es haciendo balance de especies atómicas. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es la principal diferencia entre balance con y sin reacción, es muy sencillo. El balance sin reacción contabiliza especies químicas, el balance con reacción contabiliza especies atómicas. Porque en el balance sin reacción, la especie química mantiene su identidad. En el balance con reacción, la especie química pierde su identidad y la única que mantiene identidad es la especie atómica. En otras palabras, si yo cojo H2 más O2, que me da agua, la especie química hidrógeno se perdió, la especie química oxígeno se perdió y apareció una nueva especie química llamada agua. Pero los átomos de hidrógeno no cambiaron, siguen siendo átomos de hidrógeno. A eso se refiere lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos jóvenes, con esa aclaración, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos balance de reacción química pasan tres cosas. Lo que acabo de señalar. Yo quiero que, fíjense ustedes, me dice, el número total de átomos antes y después de la reacción no cambia. Y el número de átomos de cada tipo antes y después de la reacción no cambia. Yo quiero que vean el paralelismo con el balance sin reacción y se den cuenta que en el balance sin reacción decíamos, la cantidad total de materia antes y después del proceso no cambia. La segunda era, la cantidad total de cada componente antes y después del proceso no cambia, ¿verdad? Pero ahora hablamos de átomos, ya no de especies, de componentes químicos, sino que ya estamos hablando, ¿sí? De átomos. Los dos son exactamente lo mismo que en balance sin reacción, nomás que aquí hablamos de átomos y en balance sin reacción hablábamos de componentes o especies químicas, ¿sí? Pero como cuando hay reacción química, algo pasa con la carga eléctrica, aquí también tenemos que ser enfáticos en que la carga total del sistema antes y después de la reacción también permanece constante. ¿De acuerdo? El mensaje que les estoy tratando de transmitir ahorita es muy básico.
Cuando hablamos de balance con reacción química, la forma más fácil de entender es seguirle al átomo, ya no al compuesto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, avancemos, por favor. Cuando hablamos de balance con reacción química, nosotros tenemos 4 casos sobre los que hay que trabajar. Hay procesos que tienen una sola reacción química y hay procesos que tienen varias reacciones químicas simultáneamente. ¿Quién me da un ejemplo del uno y del otro? Repito lo que dije. Hay procesos en los que hay una sola reacción química y hay otros procesos en los que se dan varias reacciones químicas simultáneamente. ¿Quién me da un ejemplo de uno y de otro? Por favor. Rapidito. Apuren, guaguas. Un proceso con una sola reacción química. A ver. Gracias, Luis. Claudio, ¿cuál se te ocurre? Una sola reacción involucrada. No sé si estará bien, pero tal vez la fotosíntesis, porque O ahí sea, sí, ocurre pero ¿qué tiene de sola proceso reacción. industrial eso, no? Está bien, pero ¿qué Ah, tiene de proceso industrial eso? ¿No es cierto? Claro, ¿cómo quisiera la humanidad poder tener una planta industrial que hace lo que hace una hoja, no? Pero el hecho es que no lo tiene. Amanda, Podría ser la oxidación. pregúntame, dime tú, ¿podría ser? O sea, es de una sola reacción. ¿Pero cuál oxidación? A ver, yo quiero hacer aquí una aclaración. Hablo de procesos con una sola o varias reacciones. No dije con un solo tipo de reacción. Me explico, mis queridos guaguas. Rapidito, fórmula del butano. Vean, facilito, ¿no es cierto? Del metano, ya más fácil. Fórmula del metano. Vanessa. CH4. Ya lo estabas, ya te spoileé, ¿no es cierto? CH4. Digamos que yo tengo un combustible gaseoso formado únicamente por metano. Si yo quemo esto, solo tengo una reacción química, ¿no es cierto? No voy a poner los productos, pero en cambio, ¿quién me dice que es del GLP? Rapidito. Alejandro Sebastián Angulo, ¿qué es del GLP? El gas licuado del petróleo. Gracias por decirme las iniciales, ¿qué es? O sea, es un gas que se obtiene cuando, ¿Pero bueno, qué? ¿Pero qué es? mm, ya me agarré en curva. Ya te agarré en curva yo. Alejandro, el otro Alejandro ya te llegó al rescate. A ver cómo te rescata. Alejandro Sebastián, ¿qué es Es la el mezcla del GLP? propano y el butano, ¿De cuál y cuál? del propano y el butano. ¿No es cierto? ¿Estoy de acuerdo? Las proporciones es lo de menos ahorita, lo que me interesa es el concepto. Cuando ustedes queman cada mañana, ya sea su madre o ustedes mismos, calientan el sartén para revolver un huevito, mis queridos jóvenes están ante un proceso de combustión con 2 reacciones diferentes. ¿Sí? No dije tipo de reacción. Es una sola combustión, por supuesto que sí. Pero cuando yo quemo GLP, estoy ante 2 reacciones. Porque quemo propano y quemo butano. En el proceso de acá, mis queridos guaguas, en el primero que les puse, yo tengo una sola reacción química. Pero en el proceso de acá, yo tengo 2 reacciones químicas, ya me agarró flecha aquí. Yo tengo 2 reacciones químicas. Por tanto,
En el proceso de aquí arriba estamos hablando de un proceso con reacción simple. En el de abajo estamos hablando de un proceso con reacción múltiple. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Ya, primera cosa. Entonces, por un lado, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de que puede haber procesos con una o con varias reacciones. Primera cosa. Y la segunda es que habrá procesos con reacción química en los que conozcamos la estequiometría de reacción y habrá procesos en los que no conozcamos la estequiometría. ¿De acuerdo? Voy a ahondar en ese concepto más adelante, pero eso a mí me deja con 4 escenarios para hacer balances con reacción química. Yo puedo tener un proceso de estequiometría simple, de estequiometría conocida con reacción simple. Puedo tener varias reacciones, pero conocer la estequiometría. Y en el otro lado puedo tener, en el caso de estequiometría desconocida, una sola reacción o varias reacciones. Eso me da 4 escenarios, y estos 4 escenarios generan una cosa súper importante, y es que la forma de abordar los problemas es un poco diferente dependiendo de lo que tengamos, o de qué caso, o en qué caso estemos. ¿De acuerdo? Mis queridos guaguas, para adelantar lo que estoy diciendo, es muy común que estos 2 primeros casos se resuelvan como bien dicen ahí, como bien dice ahí, perdón, solo con estequiometría, aplicación de estequiometría y un poco más de cabeza, ¿no? Pero estos 2 jóvenes de aquí, los otros 2, lo más común es que los tengamos que resolver aplicando técnicas de balance por especies atómicas. Repito una vez más, lo más común de los primeros es que se resuelva aplicando estequiometría. Lo más común de los segundos es que se resuelva aplicando balance por especies atómicas. Así se llama la técnica. Pero lo más común de lo más común es que los problemas se resuelvan con una aplicación de ambas técnicas. ¿Ok? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Dicho el cristiano, yo puedo resolver algunos problemas por pura estequiometría. Algunos tendré que aplicar balance por especies atómicas directamente. Y en algunos casos, bastantes, puedo resolver aplicando las 2 cosas. ¿Ok? ¿Preguntas antes de seguir? Estoy con la posición de la cámara que no me deja ver la hora. Todavía hemos tenido 15 minutos antes de pausa, ¿no es cierto? A ver, preguntas antes de seguir, por favor. ¿No? Entonces, esto me lleva a preguntarles desde hace, perdón que ponga la mano le quite la cámara, no estoy viendo la lista. Desde tiempos inmemoriales a mí me ha llamado, he querido hacerles una pregunta muy fácil que me va a responder Marcos Josué. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, bien. Tal vez me escucha. Te escucho medio bajito, medio borroso. Creo que estás en el otro lado del cuarto. El micrófono está medio dañado. Ok. ¿Sí me escuchas tú a mí? Sí, sí lo escucho. ¿Qué es estequiometría? Empecemos por ahí, ¿no? Ya, bueno, la estequiometría es... a ver, déjame acordar. Ya, la estequiometría es partir desde el principio de la conservación de la masa. Es decir, que lo que yo tenga de reactivo voy a tener en producto. Y también hacer cálculos estequiométricos a partir de relaciones estequiométricas. ¿Cómo están Mi relacionadas? querido Marcos, ahí ya te interrumpo. Porque yo no puedo decir, la estequiometría es hacer cálculos estequiométricos usando relaciones estequiométricas. Yo no puedo definir al perro pidiéndole al perro que defina lo que es un perro. ¿Sí me entiendes? ¿No es cierto? Ajá. Fíjense ustedes lo que es la importancia de entender lo que implica una definición.
Marcos me dio la utilidad de la estequiometría y luego mezcló el concepto con el objeto de definirse. Por tanto, lo que me hizo Marcos, para volver a la analogía del perro, es explicarme que un perro cuida la casa y que el perro define al perro como perro. ¿Sí? ¿Quién me dice qué es estequiometría? Lisbeth, Noemí, muy buenas tardes. Lo que yo entiendo por estequiometría es la relación No es que lo que existe. usted entiende, es lo que es. Ok, A mi ver. disculpas. Es la relación que existe entre los productos y reactivos de una reacción química. Ok. Karina, ¿qué más? Lisbeth acaba de definir a la estequiometría como la relación existente entre productos y reactivos de una reacción, en una reacción química. ¿Algo más que añadir, Karina? Yo iba a decir que es la relación cuantitativa de productos y reactivos. Ok. Doménica. Y con eso terminamos. Buenas tardes, Jem. ¿Sí me escucha? Sí. Ya. Bueno, la estequiometría es el cálculo que después de una ecuación balanceada determina las proporciones de la relación entre reactivos y productos. La idea está tibia por ahí, ¿no? Pero lo primero que tenemos que pensar, gracias, Estefanía, Doménica, nunca supe exactamente cómo te digo, pero bueno, Doménica suena mejor. En fin, el punto es, mis queridos guaguas, que lo primero que hay que ver es qué es, ¿no es cierto? La estequiometría es una herramienta metodológica, primero que nada. Primerito, ¿que sirve para qué? Ahí sí, ¿no es cierto? Porque toda herramienta sirve para algo, el martillo sirve para meter clavos, el playo sirve para ajustar o aflojar uniones en rosca, doblar alambres. La estequiometría es una técnica metodológica que sirve para establecer relaciones cualitativas y cuantitativas entre productos y reactivos en una reacción química. ¿Sí? Ahí sí, ¿no es cierto? La estequiometría primero nos habla de qué participa en una reacción y segundo nos habla de cuánto. Por eso es relación cualitativa y cuantitativa, ¿no es cierto? ¿Ok? Y como muy bien me dijo ahí, creo que era Doménica, ya me metió en la colada de la definición, ya me soltó. Y la ecuación química ni sé qué cosa, solo la ecuación creo que dijo. ¿No es cierto? Porque el corazón de esta herramienta llamada estequiometría es la ecuación química. ¿No es cierto? Y para evitarles el mal rato de la definición, diremos que la ecuación química es una igualdad matemática que establece la relación cualitativa y cuantitativa entre reactivos y productos de una reacción química. ¿No es cierto? Es una ecuación matemática la ecuación química, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros empezamos a aterrizar. Fíjense ustedes que voy a hacer estequiometría, crean ustedes. ¿Mm? Y me voy a ir con una de las reacciones más fáciles del planeta. Me disculpan no poner los subíndices, la pizarra no me lo permite. Voy a quemar hidrógeno ya que estamos en eso, ¿no es cierto? Dayana Abigail, ¿qué dice que me da esto? Sí, profe, sí me escucha. Muy bien, ¿qué dice que me da lo que acabo de escribir? Aún no veo la pantalla, profe. Tengo mal el internet. ¿Cuál es la reacción que escribió? Por favor, dígame. Andrés Sebastián Campoverde, ¿qué vemos en Andrés Sebastián Campoverde, ¿qué me resulta en la reacción? Presente, profe, disculpen, no veo la reacción. ¿Estás viendo el Teams? Sí, pero no, solo veo el logotipo de su imagen, pero no la reacción. Tienes problemas de conexión, entonces. Brian Alexander Reyes, mi estimado Brian. Ya te ubiqué el otro día, me hiciste morir de ira de un ratito, casi me da algo, Profe, ¿no es bueno, cierto? yo tampoco veo, o sea, solo sale la foto que tiene de Teams. Tengan la bondad, levanten la mano quienes no pueden ver la pizarra.
A ver, déjenme dejar de compartir y volver a compartir. Estoy en la pizarra del Teams directamente. Ya ahorita apareció Inge. Ahorita apareció. Una vez más, entonces díganme quiénes no pueden ver la pizarra, por favor, levanten la manito. 2 personas. Estaba compartida, no hice nada. Descuento, por eso me reí, porque no hice nada. Bueno, volvamos entonces a lo que estábamos hablando y le estaba preguntando a Brian que me diga, a ver, ¿qué producto me da eso? Brian, Sí, aquí estoy, es que ¿sí estaba estás viendo la viendo. pantalla o no Sí, todavía? ahorita sí, no, ya me asomo ya. Ya, cuénteme, ¿qué me da esto? H2O. ¿Y por qué con tanto miedo si me he matado hablando de esto desde el comienzo de la clase? Parece ya ¿No es claro. cierto? Sí. H2O. Como bien dije yo, es la reacción de combustión del hidrógeno. Olvídense que la combustión tiene que ver con el carbono. Por Dios. Entonces, fíjense ustedes, acabo de escribir la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación de la combustión del hidrógeno. Ya es ecuación. En este momento, como está escrita, todavía no es una ecuación. Es una expresión informativa que me dice, que me da información cualitativa de la reacción. ¿Por qué cualitativa? Me está diciendo cuáles son los reactivos y qué productos voy a obtener. Pero ya es ecuación. No, todavía, no está igual. ¿No es cierto? Entonces ahí es cuando uno pregunta, Jocelyn Vanessa, una preguntísima te voy a hacer. Buenas tardes, Inge. Hola, igual es la ecuación. Sería, es más bien dicho, no, espera. Ay, yo me bloqueé. Por cualquier método, ¿verdad? Yo quiero que iguales. Sería H2, sí, H2 más un medio de O2 produce H2O. ¿Me escuchó? Sí, te escuché, lo estoy escribiendo. Escribiendo lo que tú me dijiste. Bueno, voy a describirlo como tú me dijiste, de hecho, para que no, para ser literal. Ok. Te agradezco. Emily Paola, buenos días. Tardes, noches. Buenas tardes, Inge. ¿Estás de acuerdo? No, ¿Por qué? yo digo que es 2H2 y produce 2H2O. ¿Así? Sí. Ok. ¿Y por qué no está bien la de arriba? Emily. A ver. Porque en los reactivos tiene 2 hidrógenos y en los productos solo ¿Productos tiene. también? Sí, también tiene 2. No, sí. No, entonces también estaría bien. Está bien. Las dos están igualadas, porque a la larga, la segunda ecuación es la primera multiplicada por 2 nomás. ¿No es cierto? Los químicos suelen decir que es preferible no igualar de esta manera como está en la primera, por aquello de que como no existen medias moléculas, se hace tender a pensar que yo puedo tener media molécula de oxígeno, por ejemplo. Pero cuando uno ya crece, se vuelve grandecito, anda por tercer semestre de cálculos básicos, estudiando ingeniería química, ya no es tan ingenuo como para saber que yo puedo tener circulando por el mundo media molécula de O2, ¿cierto? Bueno, al menos no se olvidarán, verán, ya les dije en la prueba, ¿sí? Una vez más, valga la oportunidad para darles las orejas por eso, ¿sí?
Y cuando uno anda por el mundo estudiando cálculos básicos, sabe que la ecuación puede igualarse como uno quiera siempre y cuando se mantenga la igualdad. Punto. Dicho en cristiano, me da lo mismo, como ustedes prefieran. ¿Quieren usar decimales? Usen. ¿Quieren usar quebrados? Usen. ¿Quieren quebrar? ¿Quieren usar enteros? Usen. Mi primer jefe decía, como más gocen. ¿No es cierto? Hola, Nidia. Hacías de venir, qué barbaridad. Sí, qué buenas tardes. ¿Cómo estás? Y nunca mejor preguntado que cómo estás, porque ¿dónde andas? No he sabido de vos. Pues bien. ¿Cierto? Ok, cuéntame, ¿cuántos métodos de igualación de ecuaciones conoces? A ver, hay la de método, la de redox. ¿Y ya? A ver. ¿Y ya? No, sí hay más, dije, pero ya no me acuerdo. Priscila, Micaela. Disculpen, me olvidé de pedirles disculpas dando comiendo menos frutos secos que me dejaron por aquí, mis disculpas. A ver. Priscila. Micaela. Mantilla. Sí, Inge. Ajá, ya abrió el micro. ¿Dónde estabas? Me sonaste a recién despertada. ¿Sí? ¿Qué? Así, ¿no es cierto? Abra tu cámara. ¿Por qué no veo tu cámara? Ok, gracias. Cuéntame una cosa. Nidia no pasó del redox. ¿Qué otros métodos de igualación de ecuaciones químicas conoces? Si no me equivoco, las de oxidación-reducción. Ya dijo tu compañera, eso es redox. Métodos algebraicos. Ya. No recuerdo más, Inge. Se acabaron. ¿Alguien que me haga acuerdo? Dijeron redox, algebraico, ¿cuál más? Aquí veo una manito alzada más, 1000 disculpas, 5 manotas están alzadas, qué emoción, ahí me sé emocionar. Y Jocelyn Carolina, con tu permiso, Carol, Jocelyn todavía no ha aparecido por aquí el día de hoy. Sí, Inge, buenas tardes. También existe el método por tanteo. Que es como igualamos ahorita la del hidrógeno, ¿no? Tanteando. ¿Y qué más? ¿Se acabó? Los tres nomás. Sí, yo solo conozco esos. Ok, ¿alguien más? ¿Algún hito? ¿Algún otro? Marcos. La del ion electrón. El ion electrón también, ¿no es cierto? Marcos, antes de que te vayas, ¿cuál te gusta más? Antes de que te vayas, se fue. ¿Cuál te gusta más de los cuatro? La de redox. El redox. ¿Sí le mueves? Sí, más o menos. Más o menos nomás. ¿Y cuál le mueves mejor que el redox? Simple y pensar. No me importa cuál le muevas o cuál te guste más. Lo que me interesa es que no le muevas más o menos, sino que le muevas bien. Eso va para todas y todos. Igualen con el método que quieran. Si son lo suficiente clarividentes para igualar por tanteo ecuaciones grandes, háganlo. ¿Sí? Si les gusta el método algebraico, bien pueda. Si el ion electrón es lo suyo, pues qué bien, etcétera. Pero deben dominar algún método de igualación. Verán que les estoy diciendo. Las cosas que les digo deben tener claras, las deben tener claras. ¿No es cierto? No es común, no es poco común, perdón, que yo en un examen les ponga un balance facilito, donde la igualación tiene su nivel de complejidad. Ahí saben quedarse. Porque claro, para hacer estequiometría lo primero que hay que hacer es tener la ecuación igualada, ¿no? No voy a repasar ejercicios, nada. Eso es tema de ustedes. Pero es un hecho que necesito que dominen al menos un método de igualación. El que más fácil se les haga, el que mejor comprendan. ¿De acuerdo? Ok.
Sigamos, denme unos minutitos más antes de irnos a la pausa porque quiero cerrar un par de conceptos. Mira tú, Miriam Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Miriam. ¿Qué método dominas tú? Yo más le muevo. Bueno, depende. Si es que son así simples como los que acabamos de hacer hasta, ¿qué será? Unos 3, sí, le muevo el de tanteo. Pero ya en otras más grandes de Redux. ¿No es cierto? Esa es la lógica. Pero no te quería preguntar eso. ¿Cómo se llaman estos números? No recuerdo. ¿Qué pasó? No recuerdas. Coeficiente. Obviamente, pues si no me das la respuesta correcta, es mentira, ¿no es cierto? Pero te agradezco por decirme no recuerdo. Y la siguiente es, me preocupa que no recuerdes algo tan sencillo. ¿Quién me dice cómo se llaman esos números, por favor? Carol, Karina, toditos, ¿no es cierto? Es fácil. Y por eso es que las manos, hay bastantes manos alzadas. ¿Cómo se llaman, Carol? Ojo, es con trampa porque le voy a hacer otra pregunta, ¿no es cierto? A ver, Carol, ¿cómo es que se llaman? Coeficientes, Inge. Solo coeficientes. Coeficientes estequiométricos. Ah, sí, ¿no es cierto? Sí tienen apellido porque estamos hablando específicamente de química. Coeficientes hay muchos, estequiométricos pocos, ¿no es cierto? Coeficientes, ¿qué son los coeficientes estequiométricos, Carol? ¿O qué representan, como tú quieres? ¿Ya te puse en apuros nuevamente? Sí. Tan lindo que es definir, ¿no? Tan lindo que es entender el concepto. ¿Quién me dice qué son los coeficientes estequiométricos? Dos manos alzadas. Y la primera es de Catherine Alexandra, que aparece por primera vez el día de hoy. Hola, Catherine. Hola, Inge. A ver, son números estequiométricos que nos denotan el número de moles o moléculas que están presentes en una reacción química. Ok. Son números que representan el número de moles que participan en una reacción química, correcto. Así de sencillo nomás es. Pero ya llegamos y regresamos a la segunda clase de cálculos básicos 1, allá por el lejano mes de noviembre. ¿Qué es una mol? A ver. Consultaron, escribieron. ¿No es cierto? ¿Qué será una mol? ¿No? Hemos vuelto al inicio. Y vueltos al inicio, con qué dolor veo que el concepto como entró, se fue. Alejandro. O sea, la mol es una unidad para medir la cantidad de materia, bueno, medir la cantidad de materia en sí de algún elemento. Sí. Y el metro es una unidad para medir la longitud, pero con eso no lo defines. ¿No es cierto? Karina, ayude. Es la cantidad de materia que está presente en 6.022 por 10 a la 23 identidades elementales. Entidades, Karina. Entidades, no identidades. Entidades. La cantidad de materia presente en 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales. ¿Quién me dice qué es ese 6,022 por 10 a la 23? ¿Cómo se llama? Miriam. Miriam, tras la reivindicación. A ver. El número de Avogadro. ¿Cuál es la diferencia entre número de Avogadro y constante de Avogadro, mis queridos guaguas? ¿La entendemos? ¿Es cierto? ¿Qué será?
Ok. La mole, entonces, es la unidad, como bien dijo el Alejandro, es la unidad de medida del Sistema Internacional de la Cantidad de Materia y representa la cantidad de materia acumulada en 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales de las que estemos hablando. O sea, la cantidad presente, tanta materia como presente en cómo lo señala o lo establece la constante de Avogadro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y claro, recuerden ustedes la definición antigua de la constante de Avogadro, que es igual al número de átomos presentes en 12 gramos de carbono 12, decía la definición antigua, ¿no? En otras palabras, pese usted 12 gramos de carbono, cuente cuántos átomos hay, debe haber 6,022 por 10 a la 23. Y ese es el número de elemento transaccional para la reacción química. Es el equivalente a una moneda de cambio a la que se traducen todas las especies químicas para poder entrar a la aduana de la ecuación química. En otras palabras, yo tengo que contar siempre la materia en términos de moles y no de masa para poder hablar de reacción química, ¿no es cierto? Observen esto, mis queridos guaguas. Si yo divido este 2 sobre 1, la letra griega gamma, gamma de H2 sobre gamma de O2. ¿No es cierto? Acabo de escribir lo que se conoce como relación estequiométrica, ¿verdad? ¿Sí? La relación estequiométrica, mis queridos jóvenes, es la relación de los cocientes estequiométricos, perdón, de los coeficientes, mil disculpas, estequiométricos de dos reactivos o entre un reactivo y un producto cualquiera. ¿Cierto? Yo acabo de escribir la relación estequiométrica hidrógeno-oxígeno, pero también puedo escribir la relación estequiométrica hidrógeno-agua o la relación estequiométrica oxígeno-agua, ¿verdad? A lo mismo a cual pongan el numerador y el denominador siempre y cuando ustedes sepan cuál está en cada lado. Y una de las cosas que hay que tener claras es que eso no depende de qué juego de coeficientes tenga yo. Si yo hago con la ecuación de arriba, igual me da 2, ¿no es cierto? ¿Ok? El concepto de cociente, perdón, de relación, caramba, el concepto de relación estequiométrica es súper importante para determinar y entender los conceptos de reactivo limitante y en exceso, cosa de la que hablaremos al volver. 5 de pausa.
Continuemos, por favor. Sigamos, por favor. Avancemos, por favor. Sigamos, por favor. Continuemos. Espérenme un segundito que la máquina se puso un poco lenta. A ver en qué iba. Ya. Caramba. Ya. Ya volví. Continuemos, tengan la bondad. Ok. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos coeficientes? Es el hecho de que pueden servir para establecer cuáles son los reactivos limitantes y en exceso en una reacción química. Tengo problemas con el computador, esperen un minutito. Ya, y ahora sí que no todavía. Parece que ya. Parece que no. Esperen un ratito. Ya. Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Pensemos que yo en un reactor o en un balón, en un matraz, tengo, ¿sí? Por decirles algo, vamos al concepto más fácil, al primerito. Tengo 4 kilogramos de hidrógeno y 32 kilogramos de oxígeno. ¿Sí? ¿Verdad? Si nosotros nos fijamos, ¿no es cierto? Caso 1, le estoy poniendo un primer caso facilito, ¿no? Caso 1. ¿No es cierto? Si yo hago la transformación de estos kilogramos a kilomoles, para no hacerle muy complicado, diré que estas son ¿cuántas kilomoles de hidrógeno? 2 kilomoles. ¿No es cierto? ¿Por qué? Cada kilomol, 2 gramos. 2 gramos, no 1. ¿No es cierto? Y del oxígeno yo tengo una kilomol de oxígeno, ¿verdad? 22 kilogramos. Si yo divido el número de moles de hidrógeno para el número de moles de oxígeno, está claro que tengo 2 sobre 1. En otras palabras, si yo calculo la relación molar de hidrógeno a oxígeno, sale 2 igual que la relación estequiométrica, ¿verdad? Estoy diciendo que la relación estequiométrica y la relación molar, la relación estequiométrica y la relación molar son iguales. Cuando la relación estequiométrica y la relación molar son iguales, quiere decir que los reactivos están en proporción estequiométrica, ¿no es cierto? Cuando la relación estequiométrica y la relación molar son iguales, los reactivos están en proporción estequiométrica, ¿no es cierto?
¿Qué significa eso de proporción estequiométrica, Anthony Ricardo? Anthony, buenas, ¿cómo estás? Anthony, tercera llamada o te pongo falta. Pues ya nada, ¿no? Que conste, fueron 3 llamadas. No me paró bola en ninguna de ellas. Así que me voy con... Lisbeth Nicole, buena tarde. Buenas tardes, Jen, ¿sí se me escucha? Muy bien, cuéntame. ¿Qué implica que los reactivos se encuentren en relación estequiométrica? Que están igualados en base a la ecuación. Ya, pero ¿eso qué consecuencias tiene? Que están en proporciones iguales. No, no están en proporciones iguales. Están en proporciones estequiométricas. Fíjate que hay 2 moles de uno respecto a una mol de otro. Eso no quiere decir que están en proporciones iguales, ¿no es cierto? ¿Quién ayuda? ¿Qué quiere decir que los reactivos en una reacción química se encuentren en proporción estequiométrica? Hola, Vanessa, gracias. Quiere decir que son equimolares. No, una vez más, observa. 2 kilomoles de hidrógeno contra 1 kilomol de oxígeno. Eso no es equimolar. Equimolar es de una mol, ¿no es cierto? Así que no. ¿Qué implica que los reactivos estén en proporciones estequiométricas, guaguas? Me están haciendo dar clase de química. Matthews, ¿qué significa? Significa que los 2 reactivos se van a consumir por igual y no van a existir excesos. Empecemos por ahí, ¿no es cierto? En química nos enseñaron que cuando los reactivos se encuentran en proporción estequiométrica, ambos 3, los reactivos que participen en una reacción química, van a consumirse completamente y lo único que voy a tener luego son productos, ¿no es cierto? Ese es el concepto que nos enseñaron en química. Entonces, si yo utilizo una vez más la relación estequiométrica y la comparo con la relación molar, he de decir que los reactivos están en proporción estequiométrica cuando relación estequiométrica y relación molar son iguales. ¿De acuerdo? Veamos otro caso, porque esto de casos a casos hay que hacer casos. Caso 2. Ahí. Tiene que creer. Disculpen. Caso 2. ¿Qué sé yo? 4 libras de hidrógeno y 44 libras de oxígeno. Si yo transformo esto a libras mol, que es lo más fácil, ¿no? Diré nuevamente que estoy hablando de 2 libramol de hidrógeno, ¿verdad? ¿Y cuántas libramol de oxígeno serán, en este caso, qué sé yo, Lenin Ariel? Esas 44 libras de oxígeno, ¿cuántas libramol de oxígeno son? Sí, que sí me escucha. Sí. O sea, al hacerle, si le tomamos como la libra como 2.2 o solo 2 serían mitad, ¿no? 22 libramoles. No. Me voy a obviar tener que volver a ese tema, ya no hay tiempo. Silvia Carolina, ¿cuántas libramol de oxígeno implican estas 44 libras de oxígeno?
Una libra mol. Ay, mijos. ¿Quién me dice cuántas libramol implica? Karina. 1.38 libramol. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué di un número que no es exacto? Quisiera cambiar mi respuesta. Quisiera cambiar mi número para que sea un número exacto. Ya van a ver por qué. Permítanme hacer un pequeño cambio, ¿sí? Permítanme poner 48 libras de oxígeno aquí. ¿Sí? 48 libras. ¿Cuánto sale en ese caso, Karina? 1.5. Gracias. 1,5 libramol de oxígeno. Perdón que les cambie el enunciado, porque si no me daba un número feo. Es más didáctico este número. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes. El caso 1, ¿no es cierto? Ya lo analizamos. En el caso 2, la relación estequiométrica sigue siendo 2, porque la relación estequiométrica tiene que ver únicamente con los coeficientes estequiométricos. La relación estequiométrica, y la vuelvo a escribir rapidísimo porque salió de la pantalla, ¿no es cierto? La relación estequiométrica, poniendo en el numerador el hidrógeno, ¿no? Gama de hidrógeno sobre gama de oxígeno, coeficiente estequiométrico del hidrógeno, 2. Coeficiente estequiométrico del oxígeno, 1. ¿No es cierto? Así como cuando somos niños, ¿no? 2 sobre 1 igual a 2. ¿Verdad? Pero ahora calculemos la relación molar. Y vamos a escribir, ¿no es cierto? Número de moles, viendo que el numerador sea el mismo, ¿no? Número de moles de hidrógeno sobre número de moles de oxígeno. ¿Verdad? Número de moles de hidrógeno, 2. ¿No es cierto? Número de moles de oxígeno, 2 libramol, dice, ¿no? Número de moles de oxígeno, 1,5. ¿Sí o no? ¿Cuánto sale esto, por favor? Y me dice rapidito. Caterina, Alejandro, cualquiera. Alejandro. Sale 1,33. Ok. De acuerdo. Listo. Obsérvese una cosa, ¿sí? Obsérvese una cosa. Este número, la relación molar en este caso es menor que la relación estequiométrica, ¿no es cierto? La relación molar es menor que la relación estequiométrica. ¿Por qué? Porque yo tengo más moles de oxígeno, ¿no es cierto? El denominador es más grande, en otras palabras, ¿verdad? Cuando la relación, escúchenme, cuando la relación molar es menor que la estequiométrica, el reactivo limitante está en el denominador, el reactivo en exceso está en el denominador. Así de sencillo, repito una vez más. Cuando la relación molar es menor que la estequiométrica, el reactivo en exceso está en el denominador. Ya, de cualquiera de los dos, ¿no?
Yo pude haber escrito la relación al revés, ¿no? Hubiese podido poner el oxígeno en el numerador y el hidrógeno en el denominador. Ahí se iban a invertir los números y por tanto el reactivo en exceso estaba en el numerador. ¿Verdad? Pura matemática, números inversos. Pero aquí es muy sencillo. Cuando yo escribo una relación molar y la relación molar es menor que la estequiométrica, el reactivo en exceso está en el denominador, por tanto el limitante está en el numerador. ¿No es cierto? Lo que estamos diciendo entonces es solo matemáticamente, sin concepto, verán que el concepto aún no les pregunto. ¿Sí? En esta reacción, el reactivo limitante es del hidrógeno y el reactivo en exceso es del oxígeno. ¿No es cierto? ¿Quién me dice qué es el reactivo limitante y qué es el reactivo en exceso? Rapidito. Ok, Amanda, cuénteme. El reactivo limitante es el que se va a consumir primero y el reactivo en exceso es el que no se consume más rápido. Es el que no se consume más rápido. Es el que no se consume. Me acabas de hacer la negación de la negación, ¿no es cierto? Ahí uno se hace bola, ¿no es cierto? A ver, ok. Y claro, voy a tomar lo que dijo Amanda porque así nos enseñaron y así bajamos la mano, ¿no? Amanda quiso decirme, el reactivo limitante es el que se consume completamente en la reacción y el reactivo en exceso es el que no se consume completamente. Eso es lo que me quisiste decir, ¿verdad, Amanda? ¿Sí? Porque así nos enseñaron en química, ¿sí? Pero lo que podemos decir, yo les voy a quitar ese concepto entre esta y la próxima clase, ¿de acuerdo? Porque yo puedo ser más general y definir el reactivo limitante es el que establece la cantidad de productos que voy a obtener, punto. ¿Sí? La cantidad de productos no es función del reactivo en exceso, es función del reactivo limitante, ¿sí o no? Entonces es la manera correcta de verlo. No nos metamos en que si se acaba, no se acaba. Aviso de spoiler, el reactivo limitante casi nunca se acaba completamente. Es una forma didáctica en la que les enseñaron química nomás. ¿Sí? Pero la manera correcta de verlo, la que seguro les da clavo es, el reactivo limitante es el que establece o es el responsable de la cantidad de productos que existen en la reacción química. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para entender mejor este concepto, mis queridos jóvenes, no se olviden, la mejor forma de entender o de determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso en una reacción química es comparar la relación molar con la relación estequiométrica. ¿Sí? Así de fáciles. No se olviden lo que acabo de decir. Si la relación molar es menor que la estequiométrica, el reactivo limitante está en el numerador. El reactivo en exceso en el denominador, ¿no? Así lo dije hace rato. Es lo mismo. ¿No es cierto? Avancemos, porque hay muchas cosas de las que conversar y estamos bien habladitos y bien lentos, pero para avanzar y entender de qué es que estamos hablando, mis queridos jóvenes, vamos a un pequeño ejercicio. ¿Qué les parece? Les voy a colocar en este momento. Que sea de... Dámosle aquí. 20 que le programamos por... Perdonen un segundo. Listo. Entonces, ahí voy. Les voy a pegar esto en pizarra. Vamos por ahí. Decía yo que vamos a hacer un pequeño ejercicio para aplicar más estos conceptos. Carol, cuénteme antes de seguir. Yo tengo una consulta. ¿Y si la relación molar es mayor a la relación estequiométrica, en ese caso, qué sucede?
¿Interprete usted mismo o quiere que yo lo haga? Porque no es difícil, hagámoslo, veamos. ¿Qué pasa si la relación molar, se me perdió. Si la relación molar es mayor que la estequiométrica? ¿Sí? Quiere decir que el numerador es más grande y por tanto el reactivo en exceso está en el numerador. ¿Sí? Eso es todo. ¿De acuerdo? Gracias. Simplemente hay que hacer esa comparación, ¿no? Vamos al ejemplo. Una mezcla equimolar de CO y oxígeno de 20 kilogramos por hora ingresa a un reactor para completar la combustión. Proceso en el cual se consume completamente el reactivo limitante. Determinemos cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Primerito. Así que lo primero que tenemos que pensar aquí es, ¿cuál es la reacción? ¿No es cierto? Antes de cualquier cosita, la reacción. Porque si yo quiero comparar coeficientes estequiométricos, primero debo tener los coeficientes estequiométricos y para eso primero debo tener la reacción química y para tener la reacción química tengo que saber cuáles son los reactivos y cuáles los productos. ¿Verdad? Y como ustedes ven, clarito está ahí. ¿Quién me dice cuál es la reacción? No, de hecho no. Dayana Damaris, ¿cuál es la reacción? Buenas tardes, Inge. Hola. Me pregunto cuál es la reacción. ¿Sí? No es esa. Es que no escuché lo que dijo antes porque pasó un carro grande. Pero ahí está escrito. O sea, sí estoy viendo. La reacción de combustión. Pero dígame cuál. ¿Cómo le escribo? Es... A ver. Esa química está de soltar una lágrima, guaguas. ¿Quién me dice cuál es la reacción? Y no hablo de que la voy a soltar yo, la lágrima la van a soltar ustedes. A ver, manos alzadas. ¿Dónde andabas, Anthony? Hace rato pedí por vos y no me paraste ni bola. ¿Cuál es la reacción? Buenas tardes, Jem. Tuve problemas con la compu, no sé qué le pasó. Es CO más O2 y CO2. Dos en... ¿Y sí? Uno en el oxígeno molecular y dos en el dióxido de carbono. A ver, repítame los coeficientes, por favor. 2, 1 y 2. 2, 1, 2. Anthony es de las personas que no le gustan las fracciones en las ecuaciones, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, el hecho de que el monóxido de carbono ya exista, no quiere decir que no se puede quemar más. Y se puede quemar más simplemente porque el estado de oxidación del carbono puede ser más alto, ¿no es cierto? Por tanto, el monóxido de carbono, combustión incompleta, puede llegar hasta dióxido de carbono, combustión completa. Y eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Así que en función de lo que acabamos de decir, mis queridos jóvenes, cuéntenme. A ver, rapidito nomás, ¿no es cierto? La pregunta fácil va dedicada a Víctor Andrés. La pregunta fácil es para ti. Buenas tardes, Iván. Cuénteme, ¿cuánto es la relación estequiométrica? De 2. Tú hiciste la relación CO-O2, ¿no es cierto? Sí. Ok. Claro, por eso dije es la pregunta fácil, ¿no es cierto? Gamma de CO sobre gamma de O2 es igual a 1. Ay, perdón, es igual a 2, perdón. Es igual a 2 sobre 1. Y claro,
Si yo quiero calcular la relación molar, que es lo que se ve venir, ¿no es cierto? Debo decir que el número de moles de CO, para poder compararlos, sobre el número de moles de O2, viene siendo igual a ¿cuánto? A ver. Tengo dos manos alzadas. Voy con Víctor Andrés. Ah, no, contigo ya estaba ahorita. Catherine, cuénteme, ¿cuánto va en el numerador y cuánto va en el denominador? Yo opté por una base de cálculo, por lo que Ya. me dice equimolar. Entonces, si pongo, ¿cómo sería podría ser una mol de CO2 o una mol de O2? O Solo tengo puede una ser, pregunta, Catherine. ¿Y por qué no le parabola la corriente de 20 kilogramos que dice ahí? porque, no, a ver, porque Usted está todavía diciendo no, una corriente. ajá, pero, o sea, yo solo diría de la mezcla de CO2 y O2, pero los 20 kilogramos por hora sería como que aparte. Aparte, bueno, te entiendo lo que quieres decir, Catherine. Tú me dices, para resolver esta parte no necesito saber las corrientes. Porque, digamos que la corriente es N total. ¿No es cierto? La clave es entender que es equimolar, ¿no? Como bien me dice Catherine, si es equimolar, la composición es 0,5, 0,5. Sin importar el valor, mis queridos guaguas, de la corriente, el número de moles de CO es igual a la fracción molar por la corriente total. Hasta el cansancio hemos visto eso, ¿no es cierto? Por tanto, simplificado esto, uno, ¿verdad? ¿Cuál es el reactivo en exceso? En función de eso, ¿quién me interpreta los valores que acabamos de sacar? ¿Cuál es el limitante? ¿Cuál es el exceso? A ver. Un montón de manos alzadas. Marcos, te escuchamos. Exceso del CO. En exceso el CO, ¿pero por qué? Vean. Es que, bueno, yo le tengo una forma diferente de hacerlo. Entonces, Explíqueme, si he de entender. Ya, entonces dividir los kilogramos hora del CO para los kilogramos hora del O2, y se ve que es igual a 1. Y de ahí eso le comparé con la relación de los coeficientes estequiométricos, que sería de 2 a 1. No es correcto, Marcos. Usted está comparando masas ahí. La mezcla no es de equimásica, es de equimolar. Ahí hay un error de concepto. Recuerda una cosa, a veces el resultado matemático coincide, pero el concepto está equivocado. No es la razón. Karina, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo en exceso y por qué? Bueno, yo me guié por lo que acaba de decir usted, que si la relación molar es menor a la relación estequiométrica, el reactivo en exceso estaría en el denominador. Correcto, ¿no es cierto? El reactivo en exceso está en el denominador. O sea, el ¿Sí? oxígeno y el limitante es el CO. Así lo dijimos, ¿verdad? En efecto. ¿Sí?
Fíjense ustedes una cosa importantísima que Catherine nos llevó. No necesitamos saber la cantidad, la corriente a qué es igual. ¿No es cierto? Basta con hacer esto. El valor lo calculé solo con la composición. Ese 0,5 es una fracción molar, no másica. ¿No es cierto? Porque dice que la corriente es equimolar. Y si la corriente es equimolar, quiere decir igual número de moles en la mezcla. Igual número de moles en la mezcla quiere decir mitad, mitad. ¿Verdad? Segunda pregunta, porque ahí viene lo bonito, que nada nos vamos a escapar de tener que utilizar la corriente. Esos 20 kilogramos por hora, ahí siguen botados. Necesariamente, como dijo la Catherine, eso es aparte, dijo, ¿no es cierto? Sí, acertadamente, para el primer numeral no era necesario, pero para el segundo es imposible no tener que saber esos 20 kilogramos hora que mismo, cuando yo les pregunté, ¿cuál? La cantidad de CO2 producido. Esto es estequiometría de la barata. Trabajemos. Ajá, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hago con estos 20 kilos? ¿Cuánto es CO y cuánto es O2? En esto están, ¿no es cierto? Pero para eso mismo aprendimos lo que aprendimos en la primera parte del curso antes de balance, guaguas. ¿Sí? Esa transformación les corresponde a ustedes. No la voy a hacer en clase. Ustedes ya deben saber cómo hacerlo. Rápido, por favor.
Ok, como no tenemos mucho tiempo y ustedes sabrán cómo se calcula esta parte porque no puedo volver a lo mismo todas las clases, sabremos que NT, el número de moles totales o la corriente total, el flujo molar, el mismo flujo molar del que hablábamos en la unidad anterior, N minúscula T, mil disculpas por no usar los subíndices 0,667 kilomoles sobre hora. El número de moles de O2 es igual a 0,333 kilomoles sobre hora. Lo mismo que el número de moles de CO. Ahí les dejo para que vean de dónde salió. ¿Quién me da calculando cuánto CO2 se produce? No sé qué hice ni a dónde me fui, pero ya le acabo de perder de vista. Acá está. Ok. Mis queridos jóvenes, es muy sencillo. Ah, caramba, otra vez. Saber que el número de moles de CO2 es igual . ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Quién me recuerda? ¿Cuál fue? Vanessa, ¿cuál era? El monóxido de carbono. Ok. Por 2 sobre 2. Esto es igual a 0,333 kilomoles por hora. ¿No es cierto? El 2 sobre 2 es la relación estequiométrica, ¿verdad? Y lo escribo así, no porque no sepa que es igual a 1, sino para que se visualice de dónde viene, ¿no es cierto? Y luego vienen preguntas como las siguientes. Mis queridos guaguas. Ay, caramba. Dos preguntas. La primera, ¿cuánto reactivo limitante se consume y finalmente composición y flujo másico de la corriente de salida? ¡Ah, caramba! De una. Ya se parecen a los problemas de balance, ¿no? Mis queridos jóvenes, está acabándose la clase y esto hay que hacerlo más lento. Quería preguntarles una cosa. ¿Cómo están de tiempo y de noche? Para darles la clase que falta. Estamos yendo lento. ¿Se acuerdan que les dije que terminando la semana iba a evaluar si tenemos clase extra o no? Sé que es improvisado, pero realmente yo tampoco sabía que hoy en la noche iba a poder. Cuéntenme, ¿pueden hoy en la noche? Levanten la mano quienes no pueden. Si es más de medio curso, no doy clase. Con confianza. Si no pueden, no pueden nomás. Pero levanten la mano. 2, 6, 8, 9. 10. 35 en reunión. 25 personas sí pueden. Las personas que no pueden, con mis disculpas, observen el video. Nos vemos
Bajen la mano, por favor, las personas que no pueden. Las personas que sí pueden, ¿puede ser a las 7 o tiene que ser necesariamente a las 8? Levanten la mano. Analía, cuéntame, o se te olvidó de bajar la mano nomás. Ya. De las personas que sí pueden, que me dijeron que sí, verán, esperaría yo en la noche unos 25 gentes, ¿no? De las personas que sí pueden, por favor, ¿quiénes pueden a las 7? Levanten. Once, 12, 13, 14, 15, 10 y 15. 15 de 25. Ah, no, pero es que si no pueden a las 7 me quedo con minoría. La clase es a las 8, jóvenes, ¿sí? A las 8 en punto vamos a hacer clase, claro. Si no me quedo con minoría, pues, ¿no es cierto? A las 8 vamos a hacer clase con la que les igualo con el otro paralelo, estamos un poquito más disparados que esto. ¿Sí? Y los dos tienen que llegar en igualdad de clases al taller. El taller es el próximo sábado, no se olviden. ¿Sí? Verán que les avisé con tiempo. ¿De acuerdo? Emily, cuéntamelo todo. Profe, una pregunta. Es que yo los sábados estudio, entonces no podría. Y también tengo exámenes los sábados. Y creo que Luis es aquí el coordinador y le dije para que le dijera, pero no le dijo. Emily, yo estoy poniendo el día porque no hay tiempo. Tenga la bondad, trate de acomodarse. ¿Sí? Si no puedes, vas a tener 0 en un componente de 6 puntos. ¿Quieres? No, pero profe, es que si yo no asisto a la otra, tampoco doy el examen. Perdón, espérate un segundo. ¿Clase de qué es? Primero, vamos por ahí. De inglés. Tomo clases los sábados. Esto es materia, 1000 disculpas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más que tenga ese inconveniente o algo parecido? Si se me estuviese cruzando, Emily, con otro horario de la facultad, tal vez. ¿Alguien más, por favor? ¿Listo? Entonces, mis queridos guaguas, nos vemos primero y en la noche a las 8. Vamos a hacer una clase rápida de 1h30. Y con eso creo que nos estaríamos igualando con el otro paralelo. Las personas que no pueden hoy en la noche, con mis disculpas, tengan la bondad, iguálense con la grabación. Cabe recalcar que la clase extra, al no ser parte del horario obligatoria, no es. Así que por ese lado, si la asistencia es su preocupación, no se preocupen, no tomo lista en las clases extras. Caterina Alexandra. Presente, Inge. Dayana Damaris. Presente. Alejandro Sebastián. Angulo. Presente. Matius Iván. Presente, Inge. Amanda Michelle. Presente, Inge. Aileen Tatiana. Presente, Jem. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana. Presente, Inge. Analía del Pilar. Presente. Emily Nayeli. Presente. Carla Nayeli. Luis Claudio. Presente, Inge. Andrés Sebastián. Presente. Víctor Andrés. Presente. Yulisa Elizabeth. Randy Ariel. Presente. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente, Inge. Emily Paola. Presente. Lisbeth Noemí. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Miriam Paola. Presente. Kevin Sebastián. Gisela Lisette. Presente. Priscila Micaela. Presente, Inge. Denis Alexis, este joven no hay. Marco Efren. Anthony Ricardo. Presente. Marcel Omar. Alejandro Sebastián Pacheco. Presente, Jem.
Lenin Ariel. Presente. José David. Silvia Carolina. Presente, Inge. Jocelyn Vanessa. Presente. Marcos Josué. Presente. Karina Janet. Presente. Ryan Alexander. Presente. Vanessa Montserrat. Presente. Carol Catherine. Presente, Inge. Clarence David. Stephanie Carolina. Presente. William Steven. Presente. Henry Alexis. Y Doménica Estefanía. Presente, Jem. Gracias, jóvenes. Nos vemos entonces en unas 4 horitas. Luis Claudio, ¿qué te pasó? ¿Cuál es tu pregunta? Yo tenía una duda que era sobre el anterior ejercicio que nos dejó ¿cuál era? Espera, Está bien, Luis, pero debemos tratar de buscar espacio. Ahorita tengo tutoría de titulación y mis tutoriados ya entraron. Entonces ahorita ya tengo inmediatamente otra actividad. En la noche le puedo preguntar, en la noche para preguntar. Luis, te voy a pedir un favor de que, o sea, en las horas sí seas un poquito, ¿no es cierto? La otra vez me mandaste información a medianoche, ¿sí? Y aunque esté despierto, creo que tiene que ver un poco con respetar los tiempos ajenos también, ¿no es cierto? No, yo me refería para preguntarle en la tutoría, no. Y lo que te estoy diciendo tiene que ver con eso también, pero, o sea... Sí, o sea, yo sé que tienes urgencia por salir de la duda, pero yo también a las 11:30, 11:50, ando haciendo otras cosas, usualmente dormir. ¿Sí? ¿No es cierto? Nada más, jóvenes, que tengan, nos vemos en la noche, 4 horas después. Gracias, Inge.